La última unidad que resta por estudiar es la de ácidos carboxílicos. La combinación de un grupo carbonilo, que es un doble enlace carbono-oxígeno, y un hidroxilo en un mismo átomo de carbono, se lo denomina carboxilo. Los carboxilos o ácidos carboxílicos tienen carácter ácido, como vimos anteriormente en unidades anteriores. Un ácido carboxílico es medio acuoso, se disocia en ion carboxilato e hidronio. Los ácidos orgánicos más conocidos son el ácido fórmico, que es el ácido de menor peso molecular, el ácido benzoico y compuestos ácidos de peso molecular alto, que son los ácidos grasos, como el ácido esteárico. En cuanto a la nomenclatura de los ácidos carboxílicos, respecto a los carbonos que se encuentran unidos a este carbono carboxílico, el primer carbono unido al carbono carboxílico se lo llama carbono alfa, al siguiente carbono beta y así sucesivamente. Entonces, en el ejemplo del ácido cloropropiónico, al denominarlo ácido alfa cloropropiónico, se sabe que el átomo de cloro se encuentra unido al carbono alfa. Para el ácido isovalérico es el ácido beta-metilbutírico. Esto se debe a que el grupo metilo, al sustituyente metilo, se encuentra unido al carbono beta. La estructura de los ácidos carboxílicos del grupo carboxilato tiene una estructura trigonal plana. Los átomos de oxígeno unidos al carbono carboxílico tienen hibridación sp2. Esto se debe a que están unidos al átomo de carbono con hibridación sp2. Lo que hace que dentro del grupo ácido haya justamente deslocalización electrónica. Esto es porque hay 3 orbitales p paralelos y consecutivos, de manera que los pares de electrones no compartidos del oxidrilo están deslocalizados sobre todo el grupo carboxilo. Una característica que ya conocemos de los ácidos carboxílicos es que tienen la capacidad de reaccionar con una base para generar una sal del ácido. Lo importante de esta reacción es que es una reacción en equilibrio, es un equilibrio ácido-base, por lo tanto, uno puede, una vez obtenida la sal correspondiente, revertir ese equilibrio para volver a tener el ácido correspondiente. Este es el principio fundamental de la extracción ácido-base y es una de las maneras que podemos plantear para poder extraer de una mezcla orgánica un ácido carboxílico, transformarlo en sal y por lo tanto que sea soluble en agua y luego revertir ese equilibrio para volver a obtener el ácido correspondiente. Un ejemplo de sales de ácido carboxílico son los jabones. Los jabones son sales de sodio o de potasio de ácidos de cadena larga y son solubles en agua. Si bien la cadena carbonada de estos ácidos de los jabones son cadenas de alto peso molecular, la parte hidrofílica, o sea, el carboxilato de sodio, que es la parte que forma la sal, es soluble en agua. Entonces, justamente una de las características de los jabones es que tienen una parte polar, que es la parte de la sal del carboxilato de sodio o de potasio, y una parte hidrofóbica, que es la cadena carbonada. Entonces, ¿cuál es el principio activo del jabón? El jabón lo que hace es solubilizar la grasa de nuestro cuerpo y formar micelas, de manera que todas las partecitas hidrocarbonadas van a estar por dentro de la micela con las grasas
de nuestro cuerpo, y la parte polar, que es la parte de la sal, del carboxilato de sodio, van a estar por fuera. Esa parte es soluble en agua y eso es lo que hace que entonces toda nuestra grasa del cuerpo junto con esa cadena carbonada adentro de la micela puedan ser arrastrados por el agua. Ahora, en presencia de aguas duras, las aguas duras tienen alto contenido de calcio, de magnesio, de hierro, hacen que las sales de estos iones no sean solubles en agua y precipitan formando la espuma de agua dura. Entonces, justamente este precipitado de los jabones es lo que mancha generalmente las bañeras, porque las sales de calcio, magnesio, de hierro de los ácidos carboxílicos no son solubles en agua. Para obtener un jabón, como lo vamos a ver igualmente más adelante, los jabones se obtienen a partir de grasas o aceites. Estas grasas o aceites tienen altos pesos moleculares y son como grupo funcional ésteres, y en particular en presencia de un medio básico acuoso se hidrolizan estas grasas o aceites en glicerol, que es la parte alcohólica del éster, y en las sales de los ácidos grasos. Y así es como se producen los jabones, ¿sí? Son sales de sodio o potasio de la hidrólisis de las grasas o aceites en medio básico. En esta filmina podemos ver algunos ejemplos de ácidos carboxílicos naturales, como el ácido pirúvico, el oxálico, el cítrico, y algunas moléculas de mayor peso molecular, como las prostaglandinas. Si vamos a las reacciones de los ácidos carboxílicos y sus derivados, ¿qué son los derivados de ácidos? Que lo vamos a ver más adelante en el próximo video. Tenemos los ácidos carboxílicos, tenemos los haluros de acilo o halogenuros de acilo, donde en lugar de haber un oxidrilo unido al carbono carbonílico, tenemos un halógeno. Los anhídridos son derivados de ácidos carboxílicos, en lugar de tener un grupo oxidrilo, tenemos unido un grupo carboxilato. Los ésteres son derivados de ácidos, donde en lugar de tener un oxidrilo, tenemos un grupo alcóxido. Y las amidas, que son derivados que en lugar de tener un oxidrilo unido al carbono carbonílico, tiene unido un amiduro. ¿En qué difieren? En la naturaleza del grupo saliente. En el ácido carboxílico, el grupo saliente va a ser el oxidrilo. En los halogenuros de acilo, el grupo saliente va a ser los halogenuros. En el caso del anhídrido, el grupo saliente va a ser un carboxilato. En el caso de los ésteres, el grupo saliente va a ser un alcóxido. Y en el caso de las amidas, el grupo saliente va a ser el amiduro. Las reacciones de los ácidos y de sus derivados se van a poder llevar a cabo en un medio ácido o en un medio básico. Todos los derivados de ácidos pueden ser convertidos en el ácido carboxílico por hidrólisis ácida o hidrólisis básica. ¿Qué significa hidrólisis? Si uno tiene un derivado de ácido y se lo hace reaccionar con agua en medio ácido o en medio básico, el resultado va a ser un ácido carboxílico en el medio ácido y un carboxilato en un medio básico. Entonces, el mecanismo de reacción de los derivados de ácidos va a ser una reacción de sustitución nucleofílica. El carbono carbonílico de los ácidos y sus derivados se encuentra desprovisto de electrones por estar unido a átomos electronegativos. Por lo tanto, el carbono carbonílico es un carbono con densidad positiva, con lo cual es un centro reactivo frente a un nucleófilo. Entonces vamos a ver que los ácidos carboxílicos y los derivados van a sufrir reacciones del tipo de sustitución nucleofílica. Un ejemplo, como se marca aquí en la filmina, es un haluro de ácido o de acilo más un nucleófilo da como resultado la sustitución de ese halógeno
por el correspondiente nucleófilo. Entonces, hay dos mecanismos por los cuales van a ocurrir estas reacciones de sustitución nucleofílica. Cuando usemos un medio básico, se va a formar un intermediario tetraédrico por adición del nucleófilo y luego se elimina el grupo saliente para volver a tener un producto de sustitución. Entonces, en verdad, la reacción es una reacción con un primer paso de adición y un segundo paso de eliminación del grupo saliente. Esto va a ocurrir en un medio básico, cuando tenemos una base fuerte que puede reaccionar directamente con el carbono carbonílico, generando este intermediario tetraédrico. Y en un segundo paso se reconstituye el doble enlace carbono-oxígeno y se elimina el grupo saliente. Para el caso de la reacción en medio ácido, se protona el carbonilo, como vimos las reacciones con aldehídos y cetonas, y hace que el carbono carbonilo sea más electrofílico. Luego se da el ataque por un nucleófilo débil y el grupo saliente se pierde como molécula neutra. Entonces son dos mecanismos diferentes que pueden generar el mismo producto. Un ejemplo de reacción en medio básico, podemos ver la sustitución de un grupo acilo de un éster. Entonces, si tenemos un éster, que fue el ejemplo que vimos anteriormente con la síntesis de jabones, o sea, a partir de una grasa o un aceite, se lo hace reaccionar en un medio básico, que tiene presencia de oxidrilos, que es una base fuerte. El oxidrilo reacciona con el carbono carbonílico, generando el intermediario tetraédrico, que es el paso 2 de la reacción, y luego se reconstituye el enlace doble carbono-oxígeno y se elimina el alcoxido como grupo saliente. Como es un medio básico, el alcoxido es una buena base, toma un protón del ácido y por lo tanto tenemos un carboxilato y el alcohol correspondiente. Los ácidos en medios básicos forman las sales de carboxilo, del ácido carboxílico. Entonces, este es un ejemplo de la sustitución en un medio básico. Para el caso de una reacción en medio ácido, podemos ejemplificar con una reacción de esterificación, que es a partir de un ácido carboxílico y un alcohol, obtener el éster. Sería la reacción inversa a la anterior. Entonces, ¿cómo es este mecanismo? La reacción se produce en un medio ácido, el alcohol es un nucleófilo débil. Entonces, el primer paso de la reacción es la protonación del oxígeno del carbonilo del ácido carboxílico. Es una reacción, este primer paso es el mismo paso de reacción de un aldehído o una acetona en un medio ácido. Se protona el oxígeno del carbonilo, hace que el carbono carbonílico sea más electrofílico frente a un nucleófilo, que en este caso es un nucleófilo débil, el alcohol. Se forma luego el hidrato del éster y en un segundo paso se protona uno de los oxidrilos para salir en forma de agua como buen grupo saliente. Se reconstituye el doble enlace carbono-oxígeno del carbonilo y se desprotona finalmente el carbonilo, regenerando el medio ácido, que es justamente el catalizador de la reacción, y el producto es el éster. Como pueden ver, estas reacciones son reacciones que están completamente en equilibrio. Como son reacciones en equilibrio, el rendimiento del producto, que es el éster, es un rendimiento bajo, y para desplazar el equilibrio hacia más formación del producto, que es el éster, se puede usar un exceso de alcohol y además ir eliminando el agua que se va formando en esta reacción. Los ácidos carboxílicos pueden reaccionar con aminas para generar amidas. La reacción inicial
de un ácido carboxílico con una amina a temperatura ambiente produce una sal, que es el carboxilato de amonio. A ver, los ácidos tienen carácter ácido, las aminas tienen carácter básico. Por lo tanto, si yo hago reaccionar un ácido con una base, el producto va a ser una sal. ¿Por qué? Porque la base toma un protón del ácido y forma este carboxilato de amonio. Una vez que se forma el carboxilato de amonio, cuando uno calienta la sal por encima de 100 grados, lo que ocurre es que se forma la amida y se pierde agua, y con la temperatura mayor a 100 grados, esa agua se evapora y obtenemos, por lo tanto, la amida correspondiente. Entonces, tenemos el ejemplo de la síntesis de etilbenzamida, que se da con ácido benzoico y etilamina a temperatura ambiente. Se produce el equilibrio ácido-base entre el ácido carboxílico y la amina, y a más de 100 grados de temperatura obtenemos la amida con la evaporación del agua. Otra reacción de ácidos carboxílicos es la formación de anhídridos. Los anhídridos pueden formarse a partir de dos ácidos carboxílicos a temperaturas mayores de 200 grados. ¿Por qué? Porque cuando se hace reaccionar dos ácidos carboxílicos para formar el anhídrido, como lo dice la palabra, anhídrido es sin agua, se pierde agua. Y para poder obtener este producto se necesita calentar este medio de reacción para poder eliminar del medio de reacción el agua. Esta síntesis no es la más adecuada, vamos a ver más adelante cómo es más eficiente esta síntesis de anhídridos. Una de las reacciones más importantes de los ácidos carboxílicos es la conversión de un ácido carboxílico en el derivado cloruro de acilo. ¿Por qué es una reacción muy importante? Porque, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, en la última unidad, el cloruro de ácido es más reactivo que el ácido carboxílico y que el resto de los derivados de ácido. Por lo tanto, cualquier síntesis que nosotros querramos realizar de derivados de ácidos nos va siempre a convenir, va a ser mucho más simple hacer una reacción desde un cloruro de ácido que cualquiera de los otros derivados. Lo vamos a detallar y vamos a justificar en la siguiente PowerPoint. Entonces, si nosotros hacemos reaccionar un ácido carboxílico con cloruro de tionilo o cloruro de oxalilo, el resultado va a ser un cloruro de acilo. Esta reacción está beneficiada desde el punto de vista termodinámico porque se obtienen como productos gaseosos, como el dióxido de azufre, el ácido clorhídrico, y para el caso del cloruro de oxalilo, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Por lo tanto, es una reacción que desde el punto de vista termodinámico está muy favorecida. El mecanismo de la reacción de síntesis de cloruro de ácido a partir de ácido carboxílico con cloruro de tionilo lo vemos en la siguiente fila. Si ustedes quieren ver cada una de las etapas, pueden observar la reacción del cloruro de tionilo con el oxígeno del carbono carbonílico, una etapa de formación de un clorosulfito anhidro, luego en la tercera etapa el ataque del cloruro que venía del cloruro de tionilo y finalmente la obtención de dióxido de azufre y ácido clorhídrico y el cloruro de acilo correspondiente. Pueden ver cada una de las etapas de forma detallada. Cualquier consulta me pregunta. Entonces, como les contaba anteriormente, la reacción de cloruro de acilo con cualquier nucleófilo, sea fuerte o sea débil, genera una reacción muy eficiente. Entonces, si yo quiero hacer la síntesis de un éster a partir de un cloruro de acilo,
hago reaccionar al cloruro de acilo con un alcohol y el producto me va a dar el éster, se elimina ácido clorhídrico y generalmente se neutraliza ese medio de reacción, porque al generarse ácido clorhídrico se puede detener, se neutraliza el ácido clorhídrico y de esta manera tenemos un alto porcentaje del éster. Entonces, esta reacción no necesita catálisis, como si necesitaba la reacción del ácido carboxílico con el alcohol. El carbono carbonílico del cloruro de acilo tiene una alta densidad electrónica por la presencia del cloro como átomo electronegativo y además el cloro en forma de grupo saliente como cloruro es una base débil. Entonces una vez que se va como grupo saliente ya no vuelve a atacar al carbono carbonílico. Por lo tanto, esta reacción es una reacción que da muy buen rendimiento del éster correspondiente. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos sintetizar un éster, lo mejor sería partir de un cloruro de ácido y no de un ácido carboxílico. De esta manera obtenemos un alto rendimiento del éster. Podemos también hacer una reacción entre el cloruro de ácido y una amina. ¿Sí? En esta reacción no necesitamos altas temperaturas. Si volvemos para atrás, una reacción de un ácido carboxílico con una amina forma primero una sal y luego hay que calentar a más de 100 grados para obtener la amida. Sin embargo, esta reacción con el cloruro de acilo, como en este caso el cloruro de acetilo y metilamina, podemos obtener metilacetamida en con altas concentraciones, buenos rendimientos y librando cloruro de sodio y agua sin la necesidad de calentar a más de 100 grados. Y esto se debe nuevamente al que el cloruro como grupo saliente es un muy buen grupo saliente y la reacción por lo tanto es prácticamente cuantitativa. Sí, esta es una reacción también de formación de anhídridos. Yo les contaba que si quisiéramos hacer un anhídrido a partir de dos ácidos carboxílicos, deberíamos hacer la reacción a más de 200 grados. Sin embargo, si yo tengo un cloruro de ácido y lo hago reaccionar con otro ácido, la reacción es muy simple, no necesita que elevemos demasiado la temperatura, se elimina cloruro en forma de ácido clorhídrico porque el cloruro es muy buen grupo saliente. Y obtenemos el anhídrido correspondiente sin la necesidad de altas temperaturas. En cuanto a las reacciones de ácidos carboxílicos con agentes reductores, los agentes reductores para ácidos carboxílicos y también sus derivados son el hidruro de litio y aluminio, que es un reductor muy fuerte. El hidruro de litio y aluminio también reduce carbonos carbonílicos de aldehídos y cetonas. Ojo con esta parte, recuerdan que los carbonos carbonílicos de aldehídos cetonas se pueden reducir a alcoholes con boriohidruro de sodio. El boriohidruro de sodio tiene hidruros, pero es un reductor más débil que el hidruro de litio y aluminio. El hidruro de litio y aluminio es un reductor fuerte que puede reducir cualquier carbonilo, el de aldehídos y cetonas y el de ácidos y sus derivados. Entonces, si yo hago reaccionar un ácido carboxílico con hidruro de litio y aluminio y un posterior paso de acidificación, voy a obtener el alcohol primario. Si uso, por ejemplo, hidruro de litio y aluminio en una reacción que involucre un sustrato que tiene tanto un ácido carboxílico como una acetona, la reducción sería de los dos grupos carbonílicos. Si quieren ver detalladamente el mecanismo propuesto para la reducción, lo pueden ver en esta filmina. Lo importante es que sobre el carbono carbonílico se agrega un hidruro, ¿sí? Y por lo tanto se reduce a alcohol.
Si quisiéramos, por ejemplo, reducir un ácido o sus derivados a un aldehído, lo podríamos hacer en general a partir del cloruro de ácido. Entonces, si tenemos al ácido, por ejemplo, isobutanoico, y lo hacemos reaccionar con cloruro de tionilo, tenemos el cloruro de isobutanoilo. Con un reductor débil, que no es el hidruro de litio de aluminio, sino que es un hidruro de triterbutoxi, aluminio y litio, ¿sí? Es un reductor un poco más débil, llegamos a obtener el aldehído. O sea, no es un reductor tan fuerte que, por lo tanto, pasamos por un estadio de aldehído antes de llegar al alcohol correspondiente. Entonces, la reducción se puede dar de un ácido carboxílico hasta un aldehído, siempre pasando por el cloruro de acilo correspondiente. Entonces, hasta aquí hemos visto las características y la reactividad del grupo ácido carboxílico. En las próximas filminas vamos, y ya últimas, vamos a ver la reactividad y las reacciones de los derivados de ácidos.